Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Hoy veremos en este video sobre el participio y algunas reglas y conocer cómo se usa y cómo en qué contexto queda bien. Spoiler, en perfecto, en pretéritum o futuro 2. En la cual este video vamos a abarcar cómo se estructura las diferentes formas del participio en verbos normales, en verbos separables o inseparables, en verbos fuertes, ya veremos sobre ese, y los verbos irregulares, cómo se forman el participio y algunas excepciones que suceden en el mismo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Siguiendo, el participio es la forma del verbo que actúa como adjetivo sin perder la forma verbal del verbo. De palabras simples es como la palabra o como un agregado, como si fuera un adjetivo para describir lo que sucede en la oración. Entonces, entre otras, cuando se usa, normalmente se llega a usar cuando hay un verbo auxiliar como sein, werden y haben, que normalmente más común es en el perfecto, ya que en el perfecto es el sujeto más el verbo, el auxiliar puede ser haben o sein, dependiendo de qué verbo. En este caso vamos a usar machen, entonces sería haben más el complemento o que sea, y ya finalmente el participio va al final de la oración, o dependiendo de la oración puede ir al final o un lugar antes del verbo, dependiendo de qué situación se habla. Entonces, si quieres mostrar como un ejemplo o algo así, tenemos como wir haben es gemacht. Wir haben, ya, bueno, el haben actúa como un poco de español que tenemos el verbo haber. Entonces ahí ya podemos indicar que es el haber. Igual hay un video en el futuro hablando de los tiempos verbales, pero ahorita estamos con el participio, en la cual wir haben es gemacht, o también puede ser geschmacht, algo así, ¿no? Lo hemos hecho o hemos creado tal cosa. Entonces así puedes indicar un poco el uso del participio. Siguiendo, ahora vamos a ver las diferentes estructuras cómo se forma el participio en los verbos. Entre una de ellas, la más común, que es la que deberías de, aprender como primero o la más fundamental, como usarlo de base, es la de común, como cualquier otro verbo, como el de anteriormente que ya mencioné, el verbo machen. El machen, lo que sucede en esta regla de cómo se forma el participio, es el ge, el ge, más el verbo y el prefijo que normalmente termina en en o en n se cambia por una t. Hay casos donde se le deja la e y luego ya viene la t después de verbo, la e y una t, eso dependiendo del verbo. Pero tal cual no tengo como una referencia de que indique cada cuándo o cuáles son los verbos que indiquen tal o tengan cierta estructura, tengan que usar, pues se dejan la E o se le añade una E. Pero como palabras como kaufen es que kauft. Se le añade la GE al principio, actúa como prefijo y el sufijo EN se le quita y se le añade una T. Otro que es ren. El otro kaufen es comprar y este ren es llover, ok. Sí, llueva, la acción de que llueva, en la cual es igual se le añade una GE, RedNet, y en ese caso se le deja la E, como que en esta situación solamente la E se fue por una T, y se dejó la T en su posición. Luego tenemos la estructura o la forma de que hay verbos que terminan en iren, como reparieren, estudieren, rotieren y controlieren, manipulieren, cosas así.
perdón por leer, no es la forma correcta, es riegan, riegan. Pero bueno, ¿qué importa? Acá no se le añade la GE, solamente se le añade una T. De igual manera como en el ejemplo pasado, ahí sí no creo que exista la posibilidad que se le deje la E y solamente se le añade la T. Entonces, el verbo, el sufijo EN o N solamente, se le quita y se le añade con una T. Como ejemplos, estudieren pasa a estudiar, estudieren pasa a estudiar. Perdón, rotieren, rotar, como dice su nombre, su forma. Rotieren pasa a rotiert. Como siempre, con una T al final. Otra regla, otra estructura que se puede aplicar en el participio en estos verbos son los verbos separables e inseparables. Con los verbos separables, si ven que cuando lo conjugan o también con este video de acá de que hablo de los verbos separables, cuando lo conjugas, no sé, aufmachen, que significa abrir, solamente dices ich mache, no sé, die Tür auf. Entonces, aufmachen, el auf, el prefijo auf, se va al final. Más o menos aquí, solamente que no se va al final. Solamente el participio entero se va al final, eso sí. Pero actúa como un poco diferente. Como en el ejemplo pasado que dije aufmachen, se comportaría de la siguiente manera. Auf es el prefijo separable, seguido de igualmente del GE más el verbo y de como la primera regla que vimos que se le añade, se le quita la EN o la N si es un caso específico, se le añade posiblemente la E o solamente la T. Digo, posiblemente la ET o solamente la T. Eso quise decir. Entonces, como en el ejemplo pasado, aufmachen, entonces sería auf, ge, mach, sí, mach y la T. Aufgemacht, aufgemacht. Otro es einkaufen, que pasa ahí a eingekauft. Otro que existe, no, ya, con ejemplos así ya puedes dejar más claro como eingelast, que es invitar. El otro que es einkaufen significa ir al supermercado, ir a la tienda física, el super. Ahora siguiendo con los verbos inseparables, en la cual tiene un prefijo pero no se le puede quitar. Igual de esa manera en el video les digo cuáles son los separables y los inseparables, pero de esta manera aquí no se le puede añadir la GE. ¿Cómo vas a separarlo y añadir la GE? No hay manera. De eso se dice el verbo inseparable, el prefijo inseparable. Entonces sería el prefijo inseparable como benutzen, que tengo es el BE, es inseparable, se deja así, el verbo y de igual manera si hay una E o EN o N, se le quita y se le añade una posible E con T o solamente la T, haciendo benutzen a benutzt. Ese significa usar y la siguiente significa desarrollar o sí, progresar o estructurarlo. Entwickeln, entwickeln, en la cual pasa entwickelt. No sé si lo haya pronunciado bien, pero de todas formas se lo dejo acá abajo. De igual manera se le añade solamente una T, no hay una GE y nada más. Llegando ya casi al final del video, ahora vamos a hablar de verbos más relevantes o que ya tienen más uso en el alemán, como el verbo kommen, fahren, lo irregulares luego lo tratamos, pero como esos se les considera kommen, fahren, creo que también morgen, no sé cuál otro, creo que también laufen, que significa caminar.
eso se considera verbos fuertes. Lo que conozco de cómo identificar si hay un verbo que es fuerte o no, principalmente si es un verbo muy popular o muy usado en el idioma, en este caso en alemán, y sobre todo si se puede imaginar. Solamente que, por ejemplo, también el verbo essen, el verbo comer, ahí sí te puedes imaginar que hay comiendo, pero fahren, pues también hay conduciendo, pero comen, no sé cómo lo ilustras, alguien entrando a un lugar, pero llegando, pero también puede ser entrando, pero bueno. Más o menos así se puede identificar el verbo fuerte, pero siguiendo la estructura del verbo fuerte es como la primera de todos, se le añade una GE más verbo y no se le hace nada al final. No se le añade ni una T ni una ET, se le deja tal cual, solamente se añade la GE, como el verbo comen es gekommen. Entonces si fuera como, no sé, ankommen, como verbo separado sería angekommen. La EN se le dejan intactos. También como fahren es gefahren. Siguiendo como verbos irregulares, es en tal cual no existe una regla, pero si conoces las demás reglas que ya mencioné, pues ahí te puedes guiar un poco. Pero hay reglas donde ya de por sí altera no la estructura, sino como la letra del mismo. Como el verbo sein es gewesen. No veo en ningún momento que está la I de ahí, o así que desapareció y no sé desde dónde está empezando, por así decirlo. Entonces, sein al participio es gewesen, de igual manera con werden. Ese sí se parece un poco más, pero es geboren, geboren. Solamente que se le añade una O y se le quita la E. Pero el verbo haben sí es parecido como las reglas pasadas, gehabt, gehabt. Entonces, cuando es un verbo irregular, de todas formas, las que mencioné ahorita son las principales. Entonces, puede haber alguna que otra que se altere, pero de ahí en fuera, esas son como los verbos más relevantes o más importantes a mencionar, que esas, tal cuando tienen una estructura, bueno, una regla a seguir, pero solamente con conocer, además solamente son dos, porque haben es como la regla anterior, pero se puede seguir correctamente. También, para ya ir finalizando, hay una página que se llama Verfomen, que ya he entrado otras veces en este canal, que he investigado, y ahí en la parte del inicio a la derecha, 1, 2, 3, de abajo del verbo ahí te sale el participio. Si no, puedes buscarlo y ver dónde es. Ahora sí, ya hemos finalizado con el participio, un video sencillo y corto, y la verdad que parece que no debe de tener gran importancia, pero al momento de escribir o hablarlo, de producir el alemán es fundamental conocer estas reglas, ya que bueno, es la estructura del idioma, es el idioma, entonces es importante conocer todas estas reglas que ya he mencionado, cuando se usa que ese participio, la estructura principal que mencioné, que es el G más verbo más T, o posiblemente ET, que reemplaza a N o solamente a una N. También tenemos que verbos que terminan en IRN, verbos separables e inseparables, también los verbos fuertes y verbos irregulares. Espero que con este video les haya sido de gran importancia, que hayan aprendido una regla o la estructura principal del alemán que me vaya a ayudar sobre todo. También con esta página que ya he mencionado voy a dejar de todas formas en la descripción, pero espero que haya sido de gran utilidad y como siempre, buen día.